Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. Aquí va mi columna. Primero estaba el mar. Este 29 de julio se conmemora en Santa Marta el arribo de las primeras naves y sus tripulantes españoles al norte de Colombia. La primera fundación hispánica de América, que permanece en pie aún hoy, ocurrió según los archivos que constan en las crónicas de Indias, en su mayoría resguardadas en el Archivo de Indias de Sevilla, en el emplazamiento de Santa Marta en 1525. En 1526 se creó el cargo de cronista. Los primeros designados o mencionados de esa manera fueron Fray Antonio de Guevara, en 1532 Gonzalo Fernández de Oviedo. Ante la evidencia de la aparición de un territorio ignoto para la mayoría de la monarquía, era obvio que había que construir un relato sobre la gesta de los aventureros, luego llamados conquistadores, que habían comenzado a embarcarse a partir de 1492 con el primer viaje de Cristóbal Colón. Abro comillas, había cronistas oficiales y no oficiales, y los textos que ambos producían eran sometidos a la censura antes de su publicación. El poder central decidía si el texto se podía publicar, si se hacía total o parcialmente, con o sin modificaciones. Así, el Estado español podía manipular la información que contenían las crónicas de acuerdo con intereses políticos como la legitimación de la ocupación española, la justificación moral de la conquista y la evangelización de los indígenas, como lo escribe la historiadora Mariluz Toro. Lo que algunos llaman hoy con ingenuidad perversa un encuentro no fue más que un arrasamiento brutal en el cual se opusieron dos sustantivos para justificar, en nombre de la civilización, la verdadera barbarie que se produjo, tanto por causas militares, coloniales, como de salud pública y salubridad. El otro, aquel que moraba en el territorio que iba a conocerse como la Nueva Granada, pero que podía llamarse Gonawindúa por aludir, por ejemplo, a la Sierra Nevada, se convirtió en el sujeto de controversias, como la de Valladolid en 1550, en la cual se enfrentaron Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda para debatir sobre la naturaleza de los habitantes de esta parte de la tierra, pueblos originarios que moraban desde hacía siglos en el continente americano. Se creó desde entonces una mentalidad y una forma de control social, religioso y jurídico, entre otros, mediante el cual se establecieron mecanismos e instituciones coloniales que prevalecieron y prevalecen hasta hoy. Aquí puede leerse la opinión de Fray Pedro Aguado, quien llegó en 1529 a relatar y contemplar a quienes consideraba salvajes y bárbaros. Abro comillas. La experiencia nos ha mostrado que antes viven los indios a imitación y ejemplo de fieros y agrestes animales que de hombres humanos. Cierro comillas. Estos agrestes animales supieron muy pronto que no había alguna pretensión de entablar un diálogo o un encuentro con ellos. Aunque por supuesto hubo intercambios y relaciones, los pueblos que entendían lo insondable de nuestro espíritu y sus conexiones físicas, químicas y sensoriales con el cosmos, no eran antropocéntricos como quienes pisaban sus territorios, se remontaban al origen de los tiempos. Así que entendían que primero estaba o estuvo el mar. Abro comillas. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni planetas. Era el mar, era la madre. La madre no era gente ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Aluna era el pensamiento, y el pensamiento es el origen de todo ser. De él se desprenden todos los seres espirituales, misteriosos y poderosos, creadores del mundo en el cual vivimos, como Escucuy, Seyancúa,
Kahantana, Seinekun, Dugenabi y Seraira. La creación del mundo se efectuó en dos etapas. En la oscuridad cubierta la tierra en ese entonces de gases que algún ser misterioso creó. Cuando el pensamiento madre quiso, apareció la luz, el sol, la luna, los planetas y todas las luminarias que existen en el firmamento. Todavía entonces no había ser viviente, solo seres inanimados como la piedra, el agua y la tierra, pero no era laborable. Después apareció la vida en el agua como las algas, pero todavía Luna no había hecho tierra buena, ni hombre, ni animales, ni peces en el mar. Entonces, Aluna Java parió un hijo a quien llamó Seyancúa. Después parió otro denominado Sucucuy, luego otros, Macuyantana, Seraira y Seinecún. Todos estos tuvieron una gran labor en la creación del mundo. La madre pensamiento, Aluna Java, hizo cuando le pareció un ser humano sin huesos, sin ojos, sin pies, sin manos, lo cual no representaba nada ni trabajaba, era como gelatina. Viendo ella que esto no servía, hizo al hombre con huesos, ojos, pies y manos, pero no hablaba ni trabajaba. Por último, hizo al hombre normal con huesos, ojos, pies y manos. Este sí hablaba y trabajaba. Fue entonces cuando Sikuku, Seiyankúa, Seraira empezaron a hacer cada uno su trabajo sobre la madre tierra, según Aluna les había recomendado, cierro comillas, según el mito de creación de los Kogi. A pesar de pasar por el filtro de la censura, los primeros relatos del arribo de las naves españolas con sus tripulantes muestran de manera bastante clara lo ocurrido. Como lo relata Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, abro comillas, verdaderamente afirmo que si en particular hubiera de referir las maldades, despoblaciones, injusticias, violencias, estragos y grandes pecados que los españoles en estos reinos de Santa Marta han hecho y cometido contra Dios y contra el rey y aquellas inocentes naciones, yo haría una larga historia. Cierro comillas. Y citando al obispo de la provincia de Santa Marta, abro comillas. Vuestra Majestad tiene más servidores por acá de los que piensa, porque no hay soldado de cuantos están acá que no ose decir públicamente que si saltea, o roba, o destruye, o mata, o quema, los vasallos de vuestra Majestad. Desde hace 9 meses, a partir de un debate que tuve con algunos representantes a la Cámara y después con el cantante y músico Samario Carlos Vives, propuse que lo que se había concebido como una celebración se matizara y se convirtiera en una conmemoración que ha tenido lugar durante esta semana y que tendrá su conclusión este próximo fin de semana, el lunes y el mismo martes como fecha fijada. Hoy celebro que en la radio de ayer en la mañana así se mencionara y se dijera, conmemoración. A pesar de ello, cuando escucho algunas voces insistir en que lo relatado hace 500 años, sustentado por historiadores de todas las épocas, se trata de una exageración o una especie de leyenda negra, y que la supuesta traición a Rodrigo Bastidas fue la que ocasionó todos esos males en nombre de la cruz, la espada, la lengua y una idea del mundo que en algunos aspectos prevalece hasta hoy, no puedo sino lamentar que insistamos, en propalar una idea que ha construido, ahora con astucia y salamería, la ultraderecha española, según la cual todos somos hispanos y debemos celebrar que nada de lo acontecido ha impedido que podamos crear afectos, lazos, relaciones plurales, saberes, ciencias y artes. Que todos hablemos una bella lengua, como la castellana, ahora española, que todos tengamos que creer que no ocurrió una empresa como la esclavista que produjo uno de los grandes horrores de la humanidad, que nos tengamos que convencer de un relato naif colonial que insiste en decirnos que somos un melting pot, una suma de culturas y que debemos dejar de quejarnos, de amargarnos en nombre de un nuevo colonialismo llamado hispanidad. Colombia es una república intercultural. Su dignidad es parte del asunto que ha estado en juego estos últimos 3 años.
No se trata, por supuesto, de francotirar ninguna expresión festiva, artística y cultural en estos días en Santa Marta. Se trata, sí, de defender e insistir en una idea, la de que no somos un solo cuerpo, una sola cultura, un hombre mestizo que borra la africanía, los pueblos originarios, los campesinos, las mujeres, las diversidades, la complejidad, que no somos un conquistador, así muchos sigan pensándose de esa manera. Nos vemos el próximo jueves en otra columna de cambio. Un abrazo.